pedir que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Y en los próximos 3 domingos voy a hablar de estas 3 parábolas que aparecen acá. Y el título que le doy a esta miniserie es Buscando a los perdidos. Capítulo 15 de Lucas. Vamos a ver hoy los versos 1 al 7. Vamos a hacer un poco de vista panorámica para poder encajar como corresponde el capítulo en el contexto, en esta porción del Evangelio de Lucas. Verso 1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, qué cosa tremenda, ¿no? Dice que murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él, es decir, Jesucristo, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, bendice tu palabra, por favor, a nuestro bien y que podamos entenderla según como tú, Señor, tuviste la intención de revelarla a cada una de nuestras personas. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de la predicación, yo les di el título de la serie, Buscando a los perdidos, eso va a ser lo que conecta todo lo que vamos a hablar en estos 3 domingos, pero el título de esta exposición que voy a hacer es Abandonando el cinismo. Escúchenme bien, hermanos y amigos, en un mundo y en una sociedad tan cínica, incluso los creyentes hemos caído en el cinismo, de no dar mayor importancia a la condición espiritual en que se encuentra la gente a nuestro alrededor. Acá en el contexto nos damos cuenta de la actitud que tuvieron los escribas y fariseos, que eran los responsables de orientar a la nación. Ellos tuvieron una vocación al servicio de Dios, pero hubo una mala interpretación de lo que es el servicio a Dios. Ministraban en el santuario, sí, pero no tenían ningún interés por la condición espiritual de la gente. Y no solamente eso, pero los arrastró esa manera obtusa de entender las cosas de Dios a una especie de segregacionismo hacia el resto de la sociedad que no fuese del mismo nivel al que ellos pertenecían o creían pertenecer. Si hay alguien que se relaciona con algún pecador, es la persona del Señor Jesucristo. Desafortunadamente, en esta sociedad cínica, y especialmente a veces hoy dentro del cristianismo, cuando vemos a una persona que se acerca a un pecador, a un perdido, a veces se levanta la mano y se lo señala a ese individuo. ¿Por qué te juntas con un pecador? ¿Por qué tienes relación con esa persona? Y notamos entonces que pasa más o menos lo que sucedió con, en este caso, la persona del Señor Jesucristo. Así que caemos en la censura, le manchamos a veces inclusive su testimonio por haberse acercado a una persona perdida que necesita escuchar el Evangelio de Cristo para poder entonces tener la opción de recibir de gracia la salvación que Él ofrece.
Los religiosos en los tiempos de Jesús, síganme acá con sus Biblias, ¿no? Que aparecen introducidos ahí en la segunda parte del verso 2, eran personas que criticaban a Jesús mintiendo. De ahí lo cínico de estas personas. Porque, a ver, si hubiesen atacado a Jesús con razones valederas, podríamos sentarnos a conversar y analizar el asunto. Pero la causa que elevaban estas personas hacia el Señor Jesucristo es totalmente injustificada. Así que entonces trataban de hacer parecer que él de alguna manera participaba con los pecadores en sus pecados. Que lo que estaba haciendo Jesucristo es pecar con los pecadores. Que era, no sé, parte incluyente de todas las fechorías que hacían las personas. Y claro, no tenemos que caer necesariamente nosotros en el cinismo de pensar que eran todos unos ladrones, robabancos o asesinos. No, personas que eran pecadores, por ejemplo, publicanos, se dedicaban a cobrar impuestos. Y entonces había otros que caían en extremos en cuanto al pecado. Pero en fin, Jesucristo se acercaba a todo sector de la sociedad que no tenía relación con Dios. Y por eso era perseguido y era vituperado por la gente religiosa. El tema central de todo el capítulo 5 es el amor que tiene Dios por las personas perdidas. A veces uno se pone a pensar cómo Dios puede amar a una persona que ha caído en pecados grotescos. Y sin embargo, esa es la realidad. A ver, si nosotros pensamos en lo que era Pablo antes de convertirse al Evangelio, era un fariseo, pero era una persona que es violento, no tenía mucha contemplación cuando iba detrás de los cristianos. Este movimiento que acaba de nacer en el primer siglo del cristianismo los detestaba, y entonces con autoridad dada por el consejo, ¿no?, el Sanedrín, entonces salió casi vomitando rabia contra esta secta, este movimiento que llegamos a ser nosotros eventualmente. Y los arrastraba de los pelos para meterlos en prisión. Un hombre sin escrúpulos. Y Dios lo salvó. Hoy nosotros si vemos una persona perseguir cristianos como lo hacía el apóstol Pablo, pondríamos en cuestión si esa persona merece ser integrado al pueblo de Cristo. Pero Dios amó a Pablo y eventualmente escuchó a Jesucristo, vino a los pies del Señor y se convirtió en el gran apóstol a los gentiles. Así que todo el capítulo que tenemos delante nuestro resalta el amor de Dios hacia las almas perdidas y el amor que abriga en su corazón, que transpira Dios, el deseo de querer rescatar a las almas perdidas. Una palabra que es clave en todo el capítulo, en las 3 parábolas que están encadenadas, es la palabra gozo. Es decir, a ver, si ustedes se fijan rápidamente, ahí en el versículo 6 aparece la palabra, en el verso 10, en el verso 24, habla en este caso del hijo perdido. Tenemos ahí una oveja perdida, que es lo que acabamos de leer. Tenemos la parábola que sigue, es una moneda que está perdida, y luego tenemos a un hijo perdido. Y entonces en todas esas se resalta el sentimiento de satisfacción, de golgorio, de alegría, cuando un pecador pega la vuelta. Y entonces acá pasamos a la frase clave, esa es la palabra clave del capítulo, pero entonces entramos a la frase clave de todo el capítulo 15, que es: hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que aparece en el verso 7, aparece en el verso 10, y luego un poco cambiado, pero está la idea insertada allí en el verso 32, que es lo que le da cierre, la corona de todas las 3 parábolas del discurso de Jesucristo. Digo yo una cosa, hermanos y amigos, a ver, ¿qué sentimos nosotros cuando un pecador se arrepiente? ¿Qué es lo que sucede adentro nuestro cuando vemos que una persona que estuvo perdida, en algún momento dado escuchó el Evangelio y vino a los pies del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con nosotros, los que ya somos del rebaño? Digamos, los que somos
las 100 ovejas, sin contar la que se pierde, tal vez las 99 que quedaron atrás, para que Jesús, el pastor que menciona a Jesús, salga a buscar la perdida. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué sentimos cuando un pecador se arrepiente? ¿Nos preocupamos por los pecadores? ¿Nos interesan los pecadores o pasamos de largo? Cuando nosotros vamos a trabajar todos los días, trabajamos con pecadores, a menos que sea un renacido. Nuestro jefe puede ser un pecador. No quiere decir que sea un ladrón, un robabancos o un drogadicto empedernido, un violador o un asesino, simplemente un hombre que no conoce a Cristo. Todos somos pecadores, todos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa gente con quien nos vemos a diario? ¿Qué pasa con los compañeros de la escuela, la universidad, los compañeros de inglés, los que estudian inglés, los que estudian en el high school? ¿Qué hacemos con esas personas? ¿Qué hacemos con nuestros familiares, nuestros contactos en las redes sociales, nuestros amigos, nuestros compañeros en el club? Es decir, a ver, lo que hacemos es relacionarnos con la gente para poder llevar a Cristo, o más bien lo que hacemos es ignorarlos porque no queremos contaminar nuestra integridad espiritual, como sucedía con los escribas y fariseos, que en lugar de recibir a los pecadores más bien se aislaban de ellos porque estimaban que los ponían en una situación comprometida espiritualmente hablando. Estas tres parábolas que tenemos acá delante nuestro nos van a mostrar la perspectiva de Jesucristo y la de los escribas y fariseos, es decir, yo les llamo fanáticos religiosos, en cuanto a la condición del pecador y la preocupación, a ver si me hago entender con esto, que deberían despertar en nosotros esas personas que están perdidas. A ver, ¿qué es lo que motivó a Jesucristo a presentar estas tres parábolas encadenadas y que van a formar, en una forma ascendente hacia un clímax, hacia un gol? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo quiere proyectar acá? ¿Qué es lo que motivó a Jesús a esto? Se trata de una respuesta contundente, si ustedes se fijan ahí al versículo 2 y versículo 3, el fanatismo religioso que manifestaban los escribas y fariseos, que en aquel entonces formaban el gremio de los expertos de la ley, los teólogos, los maestros de la nación de Israel. Aparecen otra vez en la segunda parte del versículo 2. Ahora, ¿qué es un fanático? Bueno, un fanático es una persona que defiende sus creencias y sus ideas e ideologías y opiniones con una pasión exagerada, que inclusive no está dispuesta a aceptar que el otro tiene sus ideas, sus creencias, ¿no es cierto?, sus opiniones. Y está dispuesto incluso a perseguir, a enclaustrar en mal testimonio a una persona que ve las cosas de una manera diferente. Eso es un fanático. Jesucristo veía las cosas distinto a como las veían los escribas y fariseos y viceversa. Había un serio problema de interpretación de las Escrituras, de Dios, de las cosas espirituales. Y Jesús pagó un precio por pensar diferente. Un precio muy alto por tratar de hacerles entender la verdad acerca de las cosas de Dios y en especial el Evangelio y la salvación y vida eterna. Los escribas y fariseos eran fanáticos que bajo ningún punto de vista estarían dispuestos a sentarse a la mesa con un pecador. Estimaban que eso era algo que no debía hacerse bajo ningún punto de vista. Por eso le dicen a Jesús en el verso 2, dice, y cuidado porque cuando dice lo hacen en una forma despectiva. No es simplemente una declaración, están vituperando contra Jesucristo. Dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, acá tenemos que tener cuidado porque en realidad los escribas y fariseos están diciendo una verdad. Es cierto lo que están diciendo. Jesucristo se sienta, recibe y come con los pecadores. De eso no se puede discutir. Pero acá el problema es que lo que están haciendo estos hombres no es una aseveración. No están haciendo una declaración de hecho.
Lo que están haciendo es una acusación, que es muy distinto. Si ellos simplemente hubiesen dicho, este come con los pecadores, no tendría mayor trascendencia. Al contrario, están diciendo algo que se puede ver, es obvio. Lucas registró esto. Este Jesús come con los pecadores, los recibe. Pero ahí no apuntaban estas personas, lo que estaban haciendo es tratando de tirar abajo el testimonio de Jesucristo. Lo estaban insultando, estaban murmurando en contra del Señor, así que se referían a Él en forma peyorativa, en una manera desdeñosa, haciendo daño de su testimonio, con desprecio de la persona del Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, a ver, si el Señor Jesucristo es un hecho que se sentaba con los pecadores o los recibía y comía con ellos, la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué hacía Jesús semejante cosa? Cuando sabía perfectamente que el sector religioso de la sociedad de Israel en el primer siglo lo iba a condenar. Iba en contra de lo que era la cultura hebrea, lo que eran las costumbres y tradiciones. Los escribas y fariseos, vuelvo a repetir, no hacían ninguna de estas dos cosas. No recibían al pecador y mucho menos de sentarse a comer con esta gente, justamente motivados por ese fanatismo desenfrenado religioso que estas personas practicaban. Se sentían mejores que los pecadores, puestos en una especie de vitrina. Eran los intocables, gente que pertenecía a un gremio separado del resto de la sociedad. Esto me hace pensar que en la actualidad, hermano querido, hay muchos cristianos que, aunque no queremos aceptarlo esto, hay cierta resistencia a reconocer este fenómeno. Asumimos a veces una postura de tipo ascética en cuanto a nuestra fe. Tenemos la tendencia de separarnos del resto de los pecadores por miedo a que comprometan nuestro testimonio cristiano, que me hagan una persona ritualmente comprometida para poder acercarme, por ejemplo, el domingo a la iglesia y de esa manera entonces adorar a Dios como corresponde. Yo pienso que en este punto se aplican las famosas palabras del apóstol Pablo cuando escribió a los romanos, en el capítulo 10, versos 13 al 15. Y Pablo decía lo siguiente, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De quién está hablando Pablo acá? Pablo está hablando del pecador. Un pecador que invoque el nombre de Cristo Jesús y lo hace con fe, será salvo. Tenemos una promesa, una esperanza de salvación. Hay alternativa. Hay algo que se puede hacer con nuestra condición de pecador delante de Dios. Y entonces invocamos el nombre del Salvador, que dio su vida justamente para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Pero entonces el apóstol Pablo va a enlazar una serie de ideas que envuelve un conjunto de personas envuelta en la salvación del pecador. No debemos leer solamente la primera parte, pero entonces Pablo dice una serie de preguntas y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿De qué está hablando Pablo? Del Salvador. ¿A quién invocan? Al Salvador, es decir, Jesucristo. Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? El creyente. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Quién es el que envía? Dios. Y entonces termina diciendo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es decir, la misión cristiana. Si damos vuelta a la idea de lo que está diciendo el apóstol San Pablo, tenemos que la misión cristiana envuelve al pecador, envuelve Jesucristo, envuelve al que va a hablar de Jesucristo, es decir, el creyente, y luego envuelve a Dios, que es el que envía. A veces asumimos actitudes aislacionistas en lugar de recibir a los pecadores y comer con ellos para poder hacerles partícipes de la salvación que ofrece Cristo Jesús. Yo he escuchado a veces decir a algunas personas, con un pecador dicen, ni te debes juntar con ese o con aquel pecador, basados en lo que nos dice, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Pablo dice, con el tal ni aun comas. Y entonces
se nos dice, cuidado, no te acerques, no tengas comunión, no tengas relación con el pecador, aléjate de él, déjalo lejos, pasa de largo, por favor, para que tú no comprometas tus testimonios, tu vida no sea manchada. Y tomamos las palabras del apóstol San Pablo. Pero ¿saben una cosa? Pablo, cuando leemos como corresponde la Biblia, que eso es lo que no hacemos en la actualidad, nos vamos a dar cuenta que no está diciendo semejante cosa como se promueve a veces en algunos círculos evangélicos. Déjeme que le dé todo el contexto. Pablo dice, más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comas. ¿Se dan cuenta qué distinto es cuando leemos todo y no parte? No somos selectivos con la escritura. Así que acá lo que tenemos es una persona que nos viene a decir yo soy salvo cuando en realidad vive completamente en pecado. En otras palabras, nunca nació de nuevo, nunca recibió a Cristo. A ver, puede ser que venga a la iglesia, sí, puede ser que la persona diga así, cante con nosotros, a lo mejor los coros. Pero eso no quiere decir que la persona ha sido regenerada. Si la persona dice que ha sido regenerada y me llama hermano, pero sigue hundido en el pecado, esa persona no fue transformada. Pablo dice, con esa persona ni te sientes. ¿Por qué? Porque es un hipócrita, es una mentira. Es más honesto el pecador que dice no quiero saber nada de Cristo que la persona que dice soy un cristiano y vive totalmente hundido en el pecado. Y en la iglesia contemporánea hay mucha hipocresía, así como hubo hipocresía en los tiempos de Jesucristo dentro del clero en el pueblo judío. Hermano querido, la Biblia no va a encontrar usted jamás un pasaje bíblico en donde se nos prohíba relacionarnos con las otras personas que no conocen al Señor. Ningún pasaje bíblico nos llama a vivir vidas ascéticas, practicando un fanatismo religioso o eclesiástico aislacionista del resto de la sociedad. Porque de ser así, nadie entonces podría escuchar el evangelio de nuestra boca de la salvación de Cristo Jesús. En ese papel caían los escribas y fariseos que encaraba el Señor Jesucristo, que censuran a Jesús por recibir y por comer con los pecadores que venían a él para poder escuchar sus benditas enseñanzas. Que es una cosa muy hermosa lo que dice el verso 1. Se acercaban la gente. El capítulo anterior, en el verso 25, dice que grandes multitudes iban a él para poder escucharlo. Y ahora encontramos en el capítulo 15, verso 1, gente que se acercaba a Jesús, pecadores, para escuchar, para captar qué es lo que tenía que ofrecer el Señor Jesucristo, que no ofrecían, no encontraban en los escribas y fariseos, en los líderes religiosos, en los tiempos en que ellos vivían. No tengas miedo de acercarte a un pecador, hermano. Es mentira que va a manchar tu vida. Te mancha si tú participas del pecado del pecador. Pero una cosa es acercarte al pecador para hablarle de Cristo. Invitarlo a un almuerzo para sentarte con él en comunión alrededor de la mesa y hablarle de Cristo. Otra cosa es distinta si te vas de parranda con el pecador y tú empiezas a pecar con la persona. Ya estamos hablando de otra cosa ahí. Pero no tengamos miedo de acercarnos a una persona, por más grotesco que sea su pecado, para poder hacerle partícipe del amor de Dios para salvación y vida eterna de esa alma. No practiquemos un ascetismo que es antibíblico, una separación del resto de la sociedad, por miedo a que tal vez se comprometa nuestro testimonio. Al contrario, imitemos a Cristo, vayamos a los perdidos, compartamos el evangelio con ellos, para ver si podemos entonces introducir más gente al reino de los cielos. Entonces las tres parábolas nos damos cuenta que son la respuesta del Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos, y en especial a la actitud despótica que mostraban. Noten ustedes, por ejemplo, la conexión de las parábolas. En el verso 3 dice, entonces él les refirió esta parábola. Luego en el versículo 8 dice, oh, qué mujer. Eso nos habla que hay un enlace entre esa primera palabra, parábola, y la que introduce ahora de la moneda perdida en el versículo 8. Y luego, otra vez, en el verso 11 dice, también dijo. Así que todas estas tres historias o historietas
que introduce Jesucristo están todas enlazadas la una con la otra. Por eso es que quiero predicar acerca de las tres. Hoy vamos a mirar la primera, pero es bueno que veamos todas las tres parábolas conectadas para apreciar a dónde apunta Jesús cuando encaró a estos hombres con estas historias, que son hermosas, son muy significativas. Las tres parábolas resaltan el arrepentimiento de un pecador y que dicho arrepentimiento es digno de celebración, de festejo por parte de aquellos que somos testigos de esa conversión. Lo vemos del verso 6 al 7, que se habla cómo el pastor llama a los amigos y celebran, y se nos dice cómo en el cielo sucede precisamente eso, sucede en el verso 10, versos 9 y 10, y luego en el verso 32. Otra vez, ¿cómo respondemos nosotros a todo esto? La experiencia de la iglesia de Jerusalén tuvo que ser reenfocada en las primeras décadas porque resulta que a medida que se iban entregando las personas, resulta que eran más los judíos los que se entregaban y había una aprehensión de llevar el evangelio a los gentiles debido a un antigentilismo que existía en la sociedad. Hoy hablamos de antisemitismo, que es algo muy serio, es un flagelo, pero nos olvidamos que los judíos también eran antigentiles o antigentilistas. Odiaban a los gentiles, no querían saber nada con esa gente. Y esto, a medida que se iban convirtiendo los hebreos o los judíos, entraban en una especie de círculo cerrado donde no permitían entrar, no concebían que un gentil pueda entrar al pueblo de Dios. Y eso no podía ser si el propósito de la predicación y la misión era llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, Dios tuvo que romper los bordes de ese frasco, de ese almácigo donde estaban metidos estas personas, los judíos, para poder desbordarse y salir a predicar el evangelio no solo a los judíos, sino a los gentiles también, que eran invitados a entrar al reino. Y es por eso que Dios entonces despertó una persecución, providencialmente, para poder entonces hacer que estos judíos salgan por todas partes y se pueda cumplir la gran comisión que les dio el Señor. Me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Pero había que salir de Jerusalén. Y no solamente salir desde el punto de vista geográfico, pero tenían que salir del etnicismo en el que estaban metidos, esa condición social hermética en la que estaban viviendo los judíos, y de esa forma poder llevar el evangelio a los pecadores que salían de los bordes de Jerusalén, que tenía que ver con los bárbaros o los gentiles. El problema hoy es que vivimos a veces metidos en esos muros que son la iglesia de Cristo. Y tenemos al resto de la sociedad con la cual antagonizamos, no queremos saber absolutamente nada. Y lo que tenemos que hacer es salir justamente y relacionarnos con esa gente para poder mostrarles la gracia y la gloria de nuestro Dios en la bendita salvación que se ofrece gratuitamente en Cristo Jesús. En un sentido, Jesús lo que hace es extender la invitación a estos escribas y fariseos fanáticos a abandonar esa postura rígida y discriminatoria, socialmente hablando, a celebrar el hecho de cómo estos pecadores venían a Cristo y se sentaban con Cristo y Él con ellos, en lugar de criticarlo por su interés en sus vidas perdidas. Ahora, ¿celebrar qué cosa? ¿Qué es lo que celebramos? Bueno, el cambio de actitud mental hacia las cosas de Dios de un pecador. Una persona que en un momento dado dice, no quiero saber absolutamente nada, no me interesa Dios, no me interesa Cristo, a mí me importa un comino. Y de repente, por una obra milagrosa de Dios, le presentamos el evangelio y se produce una transformación mental absoluta. Esa persona que detesta a Dios, que no quiere saber nada con Dios, que ignora la cruz, la obra de Cristo, de repente dice, quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y uno dice, ¿de dónde salió eso? Eso es lo que celebramos, es ese cambio que efectúa Dios a través de su Espíritu Santo, la transformación, lo que llamamos teológicamente la regeneración o el nuevo nacimiento de la persona. Lo celebramos porque es imposible lograr eso por nuestros propios méritos o nuestros propios esfuerzos. Es una obra de Dios, es un milagro que vemos constantemente que Dios efectúa en el corazón y la vida de las personas. Noten ustedes dónde está el énfasis. Dice que la celebración es por un pecador que se arrepiente. Verso 7, verso 10, verso 32.
Ahora, cuidado, porque la celebración no está enfocada en el simple hecho de la obra del que predica, ¿no es cierto?, el que lleva el Evangelio. No, la celebración es por el efecto de la gracia de Dios que sale a buscar a cada pecador perdido, representado en estas parábolas con una oveja, una moneda, un hijo perdido, pero que fueron buscados por alguien. Acá no se enfatiza el hecho de una oveja volviendo al redil o la moneda saltando del suelo a la mesa o del hijo perdido que de repente dice me voy para casa. No, se enfatiza el hecho de un padre que espera, de uno que barre la casa para buscar la moneda, de un pastor que sale al monte a buscar la oveja perdida. Es la acción divina, el amor de Dios que sale a buscar al pecador. Y cuando ese pecador regresa, entonces se hace celebración por la obra de Dios. A veces perdemos de vista completamente la obra de Dios y miramos los actos de los hombres. Bueno, eso es así como miraban los escribas y fariseos las cosas. Entonces, lo que Jesús va a hacer en estos primeros versículos es marcar la diferencia entre la actitud de los fanáticos religiosos y el tierno pastor, podemos llamar, en los versos 4 al 7. La pregunta del verso 4 tiene una sola respuesta. Note que Jesús les responde, ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas? Si pierde una de ellas, ¿no dejan las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Hay una sola respuesta. Ninguno. Esa es una pregunta capciosa la de Jesús. Los está tratando de agarrar a estos hombres. Otra vez le están diciendo, este tipo, míralo, está comiendo, recibe a estos delincuentes, estos pecadores, esta gente malvada. Y se sienta a comer con ellos encima. Y entonces Jesucristo, en vez de empezar a discutir con estos hombres, arranca con la parábola. Dice, ¿qué persona hace esto? Y la respuesta, el fariseo sabía perfectamente a dónde iba la respuesta era una, ninguno. Ningún fariseo, si tenía ovejas y se caía en un pozo o se perdía, iba a dejar a las otras ovejas entretenerse con las ovejas y dejar que la otra se pierda o se la coma una bestia. Inmediatamente salía porque eran avaros, era gente interesada en sus bienes y iba a ir a buscar a la oveja por cualquier lado que sea. Por eso la respuesta es ninguno. Jesús sabía perfectamente que con esa pregunta los tenía agarrados por el cuello. Jesús se presenta a estos fanáticos como el buen pastor identificado con la condición de la oveja perdida, un pecador perdido. Y entonces, por las palabras de Jesús, podemos contemplar la clase de pastor que es este que apuntaban los escribas y fariseos. Cristo es presentado en los versículos estos, primero que todo, verso 4, como el pastor que sale a buscar la oveja perdida. Jesús es el que sale a buscar la oveja. Y pongo el énfasis, Jesús sale a buscar. Subraya esa idea, Jesús sale a buscar. Otra vez, verso 1 dice que se acercaban a Jesús y concluimos que cuando, leemos el verso 1, decía, salían a buscar a Jesús. Bueno, nuestra lógica es que la iniciativa la tomaban los que iban a buscar a Jesús, ¿o no? ¿Quién iba a buscar a Jesús? Los pecadores. Entonces decimos, bueno, ahí está, este bíblico, ahí nos dice que Jesús el que, los pecadores los que tomaron la iniciativa. Pero en realidad fue Jesús quien tomó la iniciativa. Lo que pasa es que descontextualizamos el Evangelio y miramos la declaración, hacemos la exégesis, miramos el verso 1, la primera parte, decimos, sí, ven, los pecadores fueron a buscar a Jesús. No, pero estás mirando mal el texto, porque Lucas no escribió el verso 1, sino todo el Evangelio, y el que salió a buscar a los pecadores fue Jesús. La razón de por qué el pecador en el verso 1 viene a buscar a Jesús es porque Jesús vino a buscarlo a ellos primero. Vienen a buscar porque Jesús está presente. La Biblia nos dice que Jesús es el Emmanuel, es el Dios con nosotros, no nosotros con Dios. Nosotros no vinimos a buscar a Dios. Somos inhábiles para buscar a Dios. Dios tuvo que tomar la iniciativa, asumiendo forma humana para venir a buscarte a ti y a mí para salvación. Cuando nosotros leemos allí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, es porque Jesús descendió de su gloria y se acercó a nosotros para hacer posible ese contacto. Dios vino a buscarnos a nosotros.
Lo que pasa es que miramos las declaraciones descontextualizadas del mensaje teológico de los evangelios y le ponemos más énfasis en las obras humanas en lugar de la gracia divina. Jesús es el que va a buscar al pecador, la oveja que se fue por los montes. Cuando nosotros leemos la famosa historia de Zaqueo, ¿se acuerdan de Zaqueo, nuestro amigo Zaqueo? Un enano, ¿no? Un peticito. Jesús pasaba por el pueblo y entonces Zaqueo se volvió loco, ¿no? Se ve que se corría la fama por todos lados. Y Zaqueo era un corcho, un chichón del suelo. Porque, a ver, dice que la gente estaba amontonada mirando transitar Jesús y ya veo que saltaba, ¿no? Para ver entre los hombros, a ver si podía agarrar una imagen de Jesús y no la pegaba. Y dijo, bueno, el cuerno. Agarró y se subió en un árbol de sicómoro para poder, ya me lo imagino, al petizo colgado de las ramas ahí para poder mirar a Jesús y saludar. Y lo que me llama la atención es cómo los ojos de Jesús se clavaron en Zaqueo. De entre tanta gente vio a este señor. Zaqueo, hoy voy a estar en tu casa. Prepárate porque voy a ir a tu casa. Y, ¿sabe? Ustedes lean después en casa, eso está en el capítulo 10 de Lucas, o 19, ¿no? Creo que es. Se los debo, no me acuerdo, creo que es el capítulo, creo que es capítulo 10. Pero bueno, este es el texto bíblico, dice, hoy, miren lo que le dice Jesús. Zaqueo, después de escuchar al Señor, decidió devolver todo lo que se había robado, era un pillo Zaqueo, ¿no? Era un pirata. Y entonces le tocó el corazón, pero lo que llama la atención es, dígame usted, qué lindo sería que los usureros hoy, dentro y fuera de la iglesia, hagan lo que hizo Zaqueo. Porque Zaqueo, cuando se encontró confrontado con la verdad de la salvación, dice, todo lo que debo lo voy a devolver y con intereses. ¿Dónde va a encontrar a usted hoy a una persona que, qué sé yo, robó un banquero, un comerciante, un usurero, que haya robado y diga, ¿cuánto le robé a usted? Mire, usted me robó como $100.000. Bueno, acá está, $100.000, vendí mi casa para devolverle la plata y le doy 20% de interés. La pérdida. Yo, la verdad, no sé, no he encontrado a ninguno todavía en los años que tengo, y son unas cuantas décadas, no encontré ninguno que haya hecho eso. Lo más lejos que llegan es a devolverle lo que le quitaron, pero intereses, ¿qué intereses? Bueno, Zaqueo devolvió con intereses, devolvió el prejuicio que causó eso. Tú tienes una deuda con Dios y tenemos que pagarla con intereses. El tema es que nosotros no la podemos pagar. Dios la pagó con intereses y todo. ¿Y de qué manera retribuimos nosotros ese favor de Dios? Entonces Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Claro, cuando ve lo que hace Zaqueo, el Señor dice, este hombre fue transformado. Lógico, ¿qué persona que no ha sido transformada por el poder de Dios, de adentro para afuera, le da un cambio absoluto de perspectivas? Zaqueo mostró una transformación real. Este es un hombre nuevo, es un hombre que nació de nuevo, es un hombre regenerado. No simplemente que acepté que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador, y se terminó y sigue estafando gente. No, fue un hombre que fue transformado y se despojó y devolvió con intereses. Yo no sé cómo habrá hecho para devolver lo que no tenía, porque si le sacó 100 a la gente y le devuelve 150, digo, ¿de dónde sacó los 50? Robar a otro no, porque entonces Jesús no lo exonera. Pero lo que vemos es que este señor se despojó a lo mejor de lo que era suyo para poder devolver el gravamen que tenía sus estafas. Y entonces Jesús dice estas palabras que son tremendas. Dice que ha venido la salvación a esta casa y la razón es, no porque Zaqueo devolvió la plata, dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar. No Zaqueo tirado del árbol tratando de buscar a Jesús. No, Señor, el asunto viene de más atrás. Dice, el Hijo del Hombre pasó por ahí porque vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que, si bien es cierto que acá en el capítulo 15, verso 1, se dice que se acercaban a Jesús, en realidad era Jesús el que se acercaba a estas personas. De ahí la imagen de la parábola que dice, va tras la que se perdió. Se nos habla de ese pastor
que cuando se perdió la oveja, el pastor dice, deja las 99 y se mete a los montes por todas partes, sube, baja, se mete en cada lugar, cada rincón y sale a buscar a esa oveja que se perdió. La oveja perdida no tiene la capacidad de reconocer su camino de regreso al rebaño. La oveja es un animal tonto en el mundo animal, ¿no? Es tonta. No tiene, es un animal inhábil por naturaleza de poder tener un compás natural que lo lleve de regreso al rebaño. Si el pastor no la va a buscar, se la comen las bestias o muere de hambre. Y entonces el pastor, sabiendo esto, por el amor que tiene por esa oveja, decide entonces lanzarse en el polvoriento camino de la búsqueda para poder salvarla. La oveja no sale a buscar al pastor. Es el pastor el que sale a buscar la oveja. De la misma manera, el pecador, que es a donde apunta Jesús, no sale a buscar a Jesús. Tú y yo no buscamos a Jesús. Jesús nos salió a buscar a nosotros. Por eso un día vino alguien a hablarnos de Jesucristo. De alguna manera providencial, Dios envió sus instrumentos para que nos hablen de Jesucristo. Recuerdo aquel día cuando alguien me habló de la persona de Jesús y yo tomé la decisión en ese momento, humanamente hablando, de aceptar a Cristo, pero fue en realidad Dios el que me tomó a mí para aceptarlo como Salvador. Dios movió las máquinas de la providencia para alcanzarme y alcanzarnos a todos nosotros, y puede mover las máquinas y las está moviendo para alcanzarte a ti que no conoces a Cristo. Dios te está buscando. Él es el pastor que sale por los caminos para buscar a los pecadores. Si estás escuchando a Cristo llamándote en este momento, responde a su voz. Te está buscando. No solamente eso, pero el verso 5 nos habla de la efectividad de la búsqueda. Noten que dice, y cuando la encuentra. Y esto es algo que llama la atención porque no da lugar a la posibilidad de que el pastor salga por el camino y a lo mejor llega tarde. Que a lo mejor sale por el camino y no la encuentra la oveja. Pero lo que está mostrando Jesucristo es que cuando Él salió como pastor a buscar, lo que se ha propuesto lo va a conseguir. Es decir, lo que Dios ha determinado, eso va a suceder. El pastor salió a buscar al pecador y encontramos en este caso que el pastor no para hasta no encontrar esa oveja. O sea que es algo tremendo el cuadro providencial que se muestra acá. Porque, a ver, una oveja en el monte no tiene mucha chance que digamos. El primer lobo que pasa por ahí, o un mismo ladrón, se puede agarrar a la oveja y robársela. Pero en este caso vemos un pastor que sabe y está confiado que saliendo por el monte la va a encontrar, no importa lo que cueste, no importa lo que tenga que buscar. Y llama la atención porque este pastor es infalible. Y me llama la atención que no está interesado en las estadísticas, porque, a ver, dice que las 99 tenía 100 ovejas, deja 99 en el desierto y se va a buscar la perdida. Yo no sé, pero un buen comerciante dice, bueno, se me perdió una oveja, tengo 99, a ver, hace la cuenta y dice, mejor corto las pérdidas y me quedo con las 99 y la otra, bueno, que Dios la ayude. Porque si me voy a buscar la otra, por ahí me pierdo las 99, me quedo en Pampa y la Vía. Y si encuentro la una, bueno, pero perdí 99. Entonces mejor me quedo piola, hago de cuenta que, qué sé yo, se la comí una bestia y me quedo con las 99. ¿O no? ¿No es la forma lógica del comerciante de hacer las cuentas? Así hacen los comerciantes, cortan las pérdidas y listo. Y adelante, mañana será otro día. Dios no mira los números o las estadísticas, dice que sale a buscar la que se perdió. Las iglesias hoy están más interesadas en los números que en las almas. Lo que queremos es gente que reviente las paredes del edificio, en lugar de almas perdidas que se arrepienten y vienen a los pies de Cristo Jesús. Esa es la realidad y ese es el gran fracaso de la iglesia contemporánea. Nosotros tenemos una iglesia más parecida al tipo de religión fanática de los escribas y fariseos que el concepto de iglesia que venía trayendo el Señor Jesucristo, de revolucionar la sociedad en cuanto a las cosas de Dios. La obra de búsqueda por parte de Cristo es una obra infalible. Cuando Él decide buscar, la encuentra. Jesús nunca fracasa.
La tercera cosa, verso 5, la segunda parte, es el sacrificio del pastor. Porque dice allí que la pone sobre sus hombros. A ver, cuando el pastor sale por los montes y encuentra al fin, vaya a saber cuánto estuvo caminando, encuentra la oveja. Este pastor es interesante porque no agarra una vara y le da una paliza diciendo, pedazo de desgraciada, ¿a dónde te fuiste? Y le da con todo, ¿no? Le echa maldiciones y qué sé yo. Porque no viene todos los domingos a la iglesia o porque no trae el diezmo y la revienta la pobre oveja, ¿no? Y ni hablar de si no es un creyente. Si no es un creyente lo hacemos bolsa. Ese degenerado que se va a ir al infierno, tírenle la bomba atómica. No, dice que este pastor la encuentra a la oveja y tampoco le agarra y le dice, bueno, y le pega la cola, ¿no? Dice, vamos para casa y a caminar de retorno. Dice que la toma sobre sus hombros y se la lleva a cuestas. Y la razón es porque la oveja, después de caminar perdida por los montes, se quedó sin fuerza. No tiene más piernas. Sería un acto inhumano de decirle a esa oveja, ahora te empiezas a caminar y la ponemos en penitencia de camino de regreso. Es inhábil para volver. Y es por eso que ahora el pastor que caminó y tiene las piernas inflamadas de tanto caminar y los pies llenos de callos, agarra a esta bestia y se la tira encima y empieza a caminar de regreso, cansado, sudado. Y ahora con el peso de la oveja. Y si llega a tener todo el equipo de lana, acá no se da detalle, pero si llega a estar toda emplumada la oveja esa, estoy diciendo emplumada, no tiene plumas, ¿no? Me refiero a la lana, ¿no? Que producen. Hay que cargar ese bicho, el peso que lleva de todo ese envoltorio que tiene. Así que el sacrificio que hace el Señor. El Señor nos agarra y nos lleva en andas. El camino de la cruz, del sacrificio. Dice, por eso el Señor Jesucristo dijo, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí que yo os haré descansar. Jesús se sacrifica por nosotros. Lo que acabamos de recordar en la Santa Cena es el sacrificio costosísimo que tuvo que llevar a cabo el Señor Jesucristo para llevar nuestros pecados, cargarlos sobre sus hombros, el peso de nuestra culpa, esa multitud de faltas, esas ofensas que hemos cometido con Dios, fueron descargadas totalmente y brutalmente sobre los hombros de nuestro Señor Jesucristo y las llevó con espalda encorvada a la cruz para que nosotros podamos encontrar nuestro camino de regreso a Dios el Padre, para darnos salvación y vida eterna. Y por último, el regocijo del pastor, verso 6. Nos habla de la algarabía. Es muestra del amor intenso que ese pastor tenía por su oveja. No era simplemente un animal más del rebaño. Era una cosa preciada por él. Y es por eso que llama a todos los amigos y dice, vengan, encontré la oveja perdida. Pero viejo, no tenías 99, ¿qué tanto lío? No importa, para mí es importante. Vengan a celebrar conmigo, vamos a gozarnos por lo tanto. Es decir, es un acontecimiento público el arrepentimiento del pecador. La moraleja de este pasaje, de esta parábola, conectada a las otras que vamos a ver después, es que, me refiero después la semana que viene, no ahora, es que Jesús tiene una preocupación profunda y muy especial por los pecadores. Jesús nunca pasa de largo, ¿saben? Jesús no abandona a los pecadores como hacían los escribas y los fariseos. Cierto, dejó las 99 en el desierto, pero seguramente tenía empleados que cuidaran a las ovejas, no las dejó en la intemperie así nomás. No se da detalle de ellos, porque el énfasis está no en las 99 ovejas, sino en la que se perdió. 99 ovejas somos nosotros, los que estamos en la iglesia, los que estamos en el corral o en el rebaño, ya estamos protegidos. Dios se encarga de meternos en el hueco de su mano, en sus brazos, y va a proteger, va a acercar nuestras vidas. Pero entonces sale el pastor a buscar esa oveja perdida, nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el Padre se va a encargar de cuidar providencialmente las 99 ovejas que quedan allí en el desierto. Dios había instituido el sacerdocio en Israel para que sean los pastores de la nación. Y ahora los líderes espirituales criticando a Jesús por hacer precisamente eso que había establecido Dios que se haga. Con esta parábola Jesús les pone de manifiesto no solo lo que hay en el corazón de Cristo en relación a un pecador perdido, sino la importancia de envolvernos
de nosotros ser también copartícipes de la tarea de salir a buscar a los pecadores. Jesús está tratando de despertar en el corazón de estos fanáticos religiosos el deseo de las almas, el de en lugar de criticar al que sale a buscar las almas, es que ellos se sumen con Jesús y le digan a los pecadores, abran las puertas y que se sienten en la mesa y todos juntos vamos a hablar con ellos, vamos a buscar a los perdidos y vamos a celebrar juntos con el Señor de cómo los pecadores vienen corriendo para escuchar las hermosuras que salen de los labios preciosos de Cristo. Y sin embargo lo que hacían era más bien cerrar las puertas. No caigamos nosotros también, hermano querido, en el cinismo de un fanatismo religioso, cerrado, claustrofóbico, en donde por el hecho de que ya somos la élite de la sociedad, porque pensamos que Dios nos ha salvado, entonces ya no debemos relacionarnos con el otro y lo dejamos simplemente perdido en los montes del pecado hasta que son devorados y consumidos eternamente, sin esperanza. En un sentido, la Escritura ahora, saliendo del contexto del capítulo 15 de Lucas, nos invita a nosotros a ser ahora ese pastor que sale a buscar las ovejas perdidas. Nosotros tenemos la misión, por eso Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Tenemos que salir a los montes, tenemos que dejar este rebaño y tenemos que salir por todas partes. Claro que cansa, nuestras piernas se van a doblar del cansancio. Vamos a tener que sentarnos con los pecadores. Vamos a tener que gastar unos pesos para pagar el café. Vamos a tener que agarrar un auto y meterlos adentro y llevarlos a la iglesia para que escuchen el mensaje. Tal vez tengamos que tomar el avión para irnos a otros lugares a predicar a Cristo, un barco. Pero el propósito es de poder ir a buscar las almas perdidas y tener el gozo y la celebración de ver un alma arrepentida venir a los pies de Cristo Jesús. Algo que lamentablemente el cinismo de nuestra sociedad, y en especial la sociedad cristiana, ha reemplazado la gran comisión. Mi llamado en esta mañana es: abandonemos el cinismo y empecemos a buscar las almas perdidas. Siéntate con ellos, come con ellos, no peques con ellos, pero siéntate con ellos y háblales de Cristo. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, gracias por esta hermosa historia. Ayúdanos a imitar a Cristo, no a los escribas y fariseos, que apuntamos el dedo contra aquellos que se sientan con un pecador para hablarles de Cristo. Señor, censura a esas personas y danos pies dispuestos e inquietos para salir como aquel pastor que se fue por los montes a buscar la oveja perdida. Ese es Jesucristo, que vino a los montes de este mundo y estuvo caminando por cada lugar en el Espíritu Santo, y nos saliste a buscar y nos encontraste y nos cargaste sobre tus hombros para llevarnos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Gracias por no habernos abandonado. Gracias porque tu llamado y tu labor es infalible. Nada puede frustrar el trabajo del pastor. Cuando tú pones los ojos en la oveja, vas a buscarla y la encuentras. Gracias, Señor. Gracias. Y si hay alguien que todavía no ha respondido al llamado del buen pastor, te ruego que por el Espíritu Santo muevas su corazón, Señor, para que esta persona pueda arrepentirse y de esa manera producir celebración en el cielo por un pecador que se arrepiente. Porque te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.